Vamos a ver la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30. Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30. Y vamos a leer antifonalmente, yo voy a leer el primero, ustedes el segundo, y así hasta el final. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil Y ligera mi carga. Amén. Estamos muy agradecidos al Señor. La verdad que cada día hay un montón de cosas de darle gracias, ¿verdad? Y sobre todo hoy. Siempre pueden pasar mil cosas, pero es por pura gracia de Dios que podemos estar aquí. Yo antes pensaba que, bueno, a lo mejor que es de casualidad, ¿no?, que llega a la iglesia el domingo, pero eso no es así, ¿verdad? Dios es soberano y por su gracia nos reúne. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre y Él tiene un mensaje para dar a nuestra vida. Por eso, como hemos orado, esto no es escuchar una predicación más, ¿verdad? No, de verdad, si yo preparo mi corazón, Dios, que me conoce mejor que yo a mí mismo, Él quiere que escuche su voz. Si yo a través del culto escucho la voz de Dios, Dios me da gracia a través de la palabra y ya está. Ahí ya tengo la respuesta, la victoria. Ya me doy cuenta de verdad que Dios está conmigo, ¿verdad? Entonces ya todas las tonterías se van. Las cosas pequeñas que nos están molestando ya desaparecen auténticamente. Porque te das cuenta, si ya tengo la respuesta. Hoy en la palabra, decía el mensaje esta mañana, decía que la iglesia es el lugar donde comprobar cada semana cómo el pacto de Dios se cumple. Entonces, de verdad, Dios es vivo y Dios Padre da la palabra y la está cumpliendo. Vemos que la palabra de Dios se está cumpliendo y también a través del mensaje del púlpito se está cumpliendo esa palabra. Entonces yo, como hijo de Dios, si tomo la palabra, voy a ver cómo de verdad está dándome respuesta cada día durante la semana. Y voy a experimentar esa bendición. ¡Wow! Dios está conmigo. De verdad, el pacto, ya está todo terminado en Cristo. Y es la bendición donde tenemos que entrar. Por eso les bendigo. Ustedes son los verdaderos discípulos. Dios los ha escogido. Me da igual que uno tenga fallos, todos tenemos fallos. No es por eso. La característica del auténtico discípulo, ¿saben cuál es? El que permanece en la palabra de Dios. El que se aferra a la palabra de Dios. Esa persona Dios la va a utilizar grandemente. ¿Por qué? Porque ese es el pacto. El que toma la palabra, Dios lo levanta a través de él. La semana pasada yo recibí mucha gracia a través del mensaje. El título era Cristo que tomó nuestras enfermedades. Y ese versículo se puede imaginar que se refiere a estar enfermo físicamente, ¿no? También, ¿no? Pero yo oré: Señor, ¿por qué me das este mensaje en mi vida? Entonces, dentro del mensaje decía que la estrategia de Satanás, él obra grabando desde que somos niños cosas en nuestra vida, ¿verdad? Poniendo como semillitas a través de nuestra familia, situaciones, cosas que nos han pasado. Luego se enraiza en nuestras vidas y al final da su fruto, ¿verdad? Entonces yo, mirando mi vida, pues bueno, la verdad, gracias a Dios no tengo ninguna enfermedad física, ¿no? Pero ¿por qué Dios me ha dado esta palabra? Estaba meditando, ¿no? Y de verdad, pues me daba cuenta que cosas de mi carácter, ¿no?, que no son muy bonitas, pues eso es porque Satanás ha ido poniendo cosas en mi vida, ¿verdad? Y claro, yo soy hijo de Dios, estoy en Cristo. Pero a través del Espíritu Santo, Dios está obrando, santificándome, y
yo tengo que estar teniendo respuesta en esas cosas que están en mi vida. Por eso yo de verdad estaba en esta semana dándome cuenta, viendo cómo de verdad todavía había cosas en mí que no habían cambiado. Y orando, en el nombre de Cristo, estaba experimentando de verdad la sanidad en esas cosas. Y es una bendición verlas, porque a lo mejor, si no las vemos, no tiene solución, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo te lo muestra, entonces tú, en el nombre de Cristo, puedes desafiar y experimentar el poder de Cristo en todas las situaciones. Porque el Evangelio es para aplicarlo en cada situación en nuestra vida, ¿verdad? Él es la victoria, Él es solución a todos los problemas. Pero si lo decimos como algo que lo sabemos de memoria, no es eso, es aplicarlo a mi vida real, en los momentos, situaciones, en mi vida, las cosas que yo no puedo superar. Pues ahí tengo que experimentar el poder de Dios, el poder de Cristo que ha superado todo. Y yo he estado orando en esta semana con eso, y Dios me ha dado mucha victoria. Estoy muy agradecido a Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que no hagan muchas cosas, sino que se aferren solo a la palabra, que mediten la palabra, que estén experimentando el poder de la palabra en su vida. Ahí Dios le va a dar todo. Amén. Y en este día el título es Todos los que están trabajados y cargados. A veces nuestra vida de fe no es fácil. Aunque sabemos de Cristo, incluso podemos predicar de Cristo, hay situaciones que aunque somos creyentes muchos años podemos temblar, ¿verdad? Eso nos puede pasar. Y hay veces que sin darse cuenta uno puede tener el Evangelio como una religión. Esfuerzo, ¿verdad? Porque desde que el hombre quedó separado de Dios, ya se empezó a hacer independiente y pensaba que él podía hacer las cosas, ¿verdad? Desde el momento pensamos que hay que hacer todo. Por eso el Evangelio nos cuesta tanto de entender, porque es que Cristo ha hecho todo por nosotros, ¿no? Solo tenemos que disfrutar de eso, pero nosotros siempre queremos hacer, ¿verdad? Y por eso a veces sufrimos, ¿no? Entonces, en el tiempo del Señor, cuando Él vino a esta tierra, pues los fariseos eran así. Los fariseos, esa secta dentro de los judíos, eran personas, bueno, yo pienso que amaban a Dios, que buscaban a Dios dentro de esa manera equivocada totalmente, que era el esfuerzo, ¿no? Tienes que cumplir la ley, tienes que hacer un montón de tradiciones, la circuncisión, un montón de cosas. Si las haces todas, entonces te salvas. Pero es imposible, ¿verdad? Porque mientras uno es pecador, aunque intente cumplir todas las cosas, no puedes, porque de ti sale pecado, es imposible cumplir todo, ¿verdad? Y es terrible vivir así. Me acuerdo un viaje a Nueva York, que cuando regresaba, entraron unos judíos ortodoxos. No sé si saben cuáles son. Era un rabí además, con ese pelo rizado de negro, ¿no? Esos son los que siguen estrictamente la ley, ¿no? Lo intentan. Entonces yo estaba allí sentado y ellos entraron y estaban, no sé, estaban haciendo como oraciones, ¿no? Entonces yo me di cuenta que todos los demás que no somos judíos, para ellos los gentiles son como animales, piensan que son pecadores. Entonces ellos estaban como purificando ese sitio, ¿no? Estaban ahí orando, tal, y entraban al baño, hacían sus oraciones, bueno. Entonces yo estaba ahí sentado y me daba cuenta de lo que estaban haciendo y, bueno, pues le daba gracias a Dios, ¿no? Y digo, fíjense estos señores, con buen corazón, los esfuerzos que están haciendo, pensando que así van a tener bendición, y no vale para nada eso que están haciendo. Y yo, que no he hecho nada, lo ha hecho todo Cristo por mí, ya estoy aquí tranquilo, sin hacer nada. Esa es la bendición y la diferencia de la religión, ¿verdad? La gente religiosa no es que sea mala, es que toma un camino equivocado, donde piensas que esforzándote vas a tener la respuesta. Sale del hombre buscando a Dios, no funciona, porque el hombre es pecador y todo lo que sale del hombre es pecado en los ojos de Dios. Pero el Evangelio es distinto, sale de Dios buscando al hombre. Porque Dios nos ama, sabe que no tenemos respuesta, que no podemos hacer nada para salir de Él, para volver a Él. Y Él mismo abre el camino, es el Evangelio. Dios lo hace todo a través de Cristo.
Por eso el Señor, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Venid a mí. Y esa es la palabra de hoy. Venid a mí. Eso no es difícil, ¿verdad? Lo puede hacer un mayor, un niño, una mujer, un hombre, no importa, ¿verdad? Ir es muy fácil. No hace falta tener muchos estudios o mucho dinero, ¿verdad? Hay que ir a Él. ¿Por qué? Dice, porque estáis trabajados y cargados. Y dice la palabra que el Señor, cuando estaba en la tierra, dijo que sabe lo que hay en el corazón del hombre. Y Él sabe que la gente separada de Dios está trabajada y cargada. Y yo me acuerdo perfectamente de mi vida antes de conocer a Dios. Yo hacía un montón de deporte. Me encantaba el deporte. Hacía taekwondo, iba al gimnasio a mediodía, después de trabajar volvía otra vez al gimnasio. Me encantaba el deporte. Y el deporte es bueno, ¿verdad? Pero yo tenía una carga que era terrible. A pesar de tener fuerza, porque era joven y hacía deporte, pero había una carga que me aplastaba cada día. Y no era una carga física, no era un cansancio físico. Yo no sabía lo que era, pero pesaba mucho. Ahora sí que sé lo que es. Era la carga de mi conciencia, de mis pecados, de mi estado espiritual que estaba caído. Y era terrible vivir así. Vivías aplastado. Y la gente separada de Dios está en ese estado. Por eso la religión no funciona, pero le damos gracias a Dios. Porque el Señor, ¿qué dice? Venid a mí. No me importa lo que has hecho, no me importa de dónde vienes. Solo dice, ven a mí. Tú que estás trabajando y cargado, y yo te haré descansar. Porque el único que puede dar descanso para nuestras almas es Cristo. Y Él no está pidiendo nada, solo dice, ven a mí. Qué bendición, ¿verdad? Es tan fácil que parece difícil, ¿verdad? No hay que hacer nada, no, solo ven. Ven y pon las cargas en Cristo. Ven y pon todos tus sufrimientos en la cruz. ¿Y qué dice luego? Que nos pongamos su yugo, porque su yugo es fácil y ligera mi carga. Y es ir al Señor y ponerse ese yugo, ¿para qué? Para dejarnos guiar por Él. Ponerse el yugo es fácil. ¿Por qué? Porque es la manera de poder ser guiados por Él. Ya no hacer las cosas a nuestra fuerza, sino ser guiados por el Señor. ¿Qué significa eso? Significa alinearnos con Dios. El Evangelio no es solo el domingo. Hay gente que viene aquí a la iglesia, o yo me ha pasado, y pensamos que el Evangelio es venir a la iglesia y luego pues mi vida ya es otra cosa, ¿no? No funciona así, no es que Dios se enfade, no funciona. Es en cada área dejar que Cristo gobierne. En cada circunstancia alinear mi vida con el Evangelio. Los que son estudiantes, y hay dos personas que van a la misma universidad y se han dado cuenta que son hermanos hoy, una bendición. Entonces, allí en la universidad, ¿por qué Dios me ha traído de aquí? ¿Por qué me ha traído de mi país? ¿Por qué será? ¿Dios se le ha pasado o ha sido un accidente? No, hay un plan ahí. ¿Cuál es? Que el reino de Dios se establezca. ¿Por qué estoy trabajando ahí? No es de casualidad. Dios quiere que esté orando para que el reino de Dios se establezca en ese lugar. Cada área de mi vida tengo que alinearla con el Evangelio. Dice que en ese momento, cuando yo ya deje de pelear, deje de verdad que el Señor sea el Señor de mi vida, dice que hallaréis descanso para vuestras almas. Tendremos gran respuesta. Ahí es cuando vamos a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, la vida y vida en abundancia que está diciendo el Señor. Ya tenemos a Cristo, pero tenemos que alinear el Evangelio en cada área, dejar que sea el Señor en cada área. Vamos a tener la verdadera paz. Yo estuve estudiando socorrismo, como los vigilantes de la playa, no sé si han visto la serie esa. Bueno, pues yo estuve estudiando allí y era bastante duro, la verdad. Era un curso muy, muy duro, porque claro, te dedicabas a salvar vidas, ¿no? Hay que prepararse bien. Entonces, el profesor era una persona con muchísima experiencia, era un hombre que de verdad llevaba muchos años, era un experto, un profesional. Y este hombre nos sorprendió cuando en clase dijo que una vez viéramos un ahogado, que en cuanto fuéramos corriendo con las boyas tal, dijo que cuando nos acercáramos a él, que hiciéramos dos cosas. Había dos opciones, y me dejó sorprendido. La primera,
o que me acercara, y conforme me acercaba, le pegara un puñetazo, o que empezara a dar vueltas alrededor nadando hasta que se terminara de ahogar. Entonces, claro, yo me quedé sorprendido, ¿no? Digo, este es un sádico. O sea, el hombre está muriendo, sufriendo, y yo llego y encima el otro que coge esperanza y dice que me salva, ¿no? Llego y le hago, le pego. O me quedo ahí con sangre fría, más sádico todavía, dando vueltecitas a ver a cuándo se está ahogando. Entonces a mí me sorprendió. Pero este hombre que tiene tanta experiencia, la verdad cuando lo escuché, lo pude entender. Dice que cuando una persona se está ahogando, lógicamente la adrenalina le sobrepasa, ¿verdad? No piensa. Uno está perdiendo la vida, se aferra a lo que sea, ¿verdad? Entonces, si uno se aferra con tanta ansia, tanta fuerza, que muchas veces se ahogan los dos. Entonces, claro, lo entendí. Hay que noquearlo para que ya, o dejar que ya pierda toda la fuerza, porque uno cuando se ahoga ya no tiene más fuerza ni para moverse, ya dice, ya me entrego, ¿no? Y ya empieza a hundirse. En ese momento, lo agarra uno, y el otro, como ya no tiene fuerza, lo llevas tranquilamente, que es muy difícil nadar con una persona, y lo puedes salvar. Y nosotros a veces, eso me habla, somos así, de verdad. Dios quiere bendecirnos, quiere que estemos disfrutando, en Cristo tenemos todo, pero seguimos con nuestra fuerza haciendo nuestras cosas, ¿verdad? Y no funciona. Por eso a veces Dios en su amor permite circunstancias. ¿Para qué? Está dentro del plan de Dios, para bendecirnos, para que caiga grandemente. Porque en ese momento es cuando Él me va a poder recoger, me va a poder utilizar grandemente. Y vamos a hallar descanso para nuestras almas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que tomen esta palabra. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y vamos a poder recibir ese descanso para nuestras vidas. Amén. Por eso, en primer lugar, tenemos que estar dando todas nuestras cargas a Cristo. La gente vive alegremente, como hemos vivido muchos de nosotros, pero no sabía, nadie me explicó nunca que yo tenía un problema que no se ve con nuestros ojos, un problema que solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos está mostrando. Yo no sabía que yo estaba separado de Dios, controlado por Satanás. Nadie me lo explicó. Es más, si me lo hubieran dicho, me hubiera sentido mal, ¿no? Pero realmente, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Las gentes, las personas, nacen separadas de Dios. Satanás controla sus vidas. Por supuesto, la gente no lo sabe porque es algo espiritual, y solo la palabra de Dios lo explica. No solo eso, las personas están viviendo totalmente en pecado, porque nacemos con el pecado original, y ese pecado hace que nuestra naturaleza desde bien pequeños tiende a hacer cosas contrarias a Dios. Por eso el pecado ata a la gente separada de Dios. No solo eso, sino también están atados a su destino, están separados de Dios, y cuando mueren físicamente, dice en Hebreos 9:27, ahí hay un juicio y dos destinos. Y en este estado dice la palabra que uno va eternamente al infierno, que es un sitio que Dios preparó originalmente para Satanás y los ángeles. Pero este es el estado del pecado original. Es el problema fundamental que no se ve con nuestros ojos, que solo la palabra de Dios, que es la verdad, está explicando. Y nosotros tenemos que conocer cuál es el estado de las personas. Una vez fui a una conferencia a otro país y estaba compartiendo el Evangelio con unos hermanos en una cafetería en un hotel. Y el mesero se acercó y resulta que hablaba español, era en Estados Unidos. Y le pude compartir un poco el Evangelio, él había escuchado algo. Entonces me pidió si por la noche podía ir más tarde para platicar con él, que me quería contar algunas cosas. Entonces, pues nada, quedé con él, y cuando fui por la noche, pues empezó a contarme. Este muchacho era de Colombia, lleva muchos años en Estados Unidos, y me empezó a decir que él pues tenía algún problema, ¿no? Y me dijo que estaba enamorado de su novia de la juventud,
Digo, bien, está bien eso, ¿no? Dice, no, pero es que vive en Colombia. Digo, bien. Dice, no, pero es que está casada. Digo, ah, vale. Dice, no, pero es que yo también estoy casado. Digo, ah. Dice, pero es que mi mujer tiene 80 años. Digo, ¿cómo que? Dice, sí, es que me casé por la visa. Digo, ah, vale. Dice, no, pero es que le engaño. ¿Cómo que le engañas? Ah, no, pero con hombres. Entonces, la verdad que era una situación complicada, ¿no? Entonces, humanamente, una persona, incluso mucha gente que hemos vivido religión, podemos juzgar a esa persona, ¿verdad? Pero no es eso. Esa persona es el fruto de ese estado. Esa persona, si nace bajo el poder de Satanás, si nace en pecado, si su destino es el infierno, ¿qué frutos va a dar? Unos lo tapan, y se puede tapar durante un tiempo, porque siempre al final sale. Pero la gente está sufriendo grandemente. Y nosotros tenemos que ver el estado de las personas, no para juzgar a nadie. Porque el Señor no vino a condenar a nadie, Él vino a ¿qué? A salvarnos. Y ahora nosotros tenemos que ver con ojos espirituales, tener el mismo corazón y ver el estado de las personas, no para juzgarlas, sino para compartirles la respuesta. ¿Cuál es? Que lleven sus cargas, ¿a quién? A Cristo. Porque solo Jesucristo es el camino. El nombre de Jesús, ¿qué significa? Salvador. Él vino a salvarnos, su mismo nombre lo está diciendo. Él ha venido a salvarnos. ¿Por qué? Porque nadie, por mucho que se esfuerce, puede salir de ahí. Nosotros, es por gracia de Dios, no somos mejores que otros. Simplemente el Señor nos salvó primero, para que seamos testigos y ayudemos a otros a recibir esa salvación. Por eso, que estemos entendiendo el estado espiritual. ¿Para qué? Para poder dar la respuesta. Solo Cristo, Jesús, Salvador. Para poder salvarnos cumplió una profesión, Cristo. Y son 3 oficios. Cristo significa el ungido, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento había 3 oficios que antes de ejercerlos eran ungidos, les ponían aceite encima, que es un símbolo del Espíritu Santo. ¿Y uno cuál es? El verdadero Rey. Y Cristo vino como el verdadero Rey, como dice en 1 Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para vencer a Satanás. Él vino también como el verdadero sacerdote. ¿Para qué? Para liberarnos del pecado, para perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y Cristo vino como el verdadero profeta, y en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Para qué? Para cambiar nuestro destino, para que volviéramos con Dios y cambiáramos eternamente nuestro destino. Por eso decimos que Jesús es el Cristo. Y dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo a través de Cristo. Por eso, no importa la carga que lleve uno, sea más grande, más pequeña, se vea más o se vea menos. Solo hay una respuesta, la respuesta de Dios, Jesucristo. Por eso, que estemos llevando las cargas a Cristo y ayudando a la gente a que lleven su carga al único que les puede dar descanso para las almas, Jesucristo. Amén. Hay que transmitir esto. ¿A quién? A otras personas. La gente en este estado está sufriendo, ¿verdad? Y se va a estar quieta. Le dice, bueno, pues voy a seguir así, sufriendo, me gusta sufrir. No, todos se mueven, ¿no? Pero, ¿dónde buscan respuesta? Pues donde Satanás, a través de la cultura, ha ido creando religiones. Todas las religiones, ¿se han dado cuenta? Los que venimos de otros países, en nuestros países la mayoría son católicos, ¿verdad? Tienen ahí vírgenes, santos. En México hasta la Santa Muerte adoran. Es impresionante. Y en Colombia tienen la Virgen de los Sicarios también. O sea, de todos los colores. Y la gente, como no conoce otra cosa, como está mal, no conoce otra cosa. Empieza a buscar ahí, ¿verdad? Y no es que sean malos, pero no conocen otra cosa. Satanás ha engañado y a través de la cultura durante siglos nos han dicho que eso es Dios. Que si tú adoras eso, vas a recibir respuesta. Y claro, hay cierta respuesta. ¿Cómo puede ser? ¿Sí?
Hay respuesta, pequeña pero hay. ¿Por qué? Dice en 1 Corintios 10:20 que detrás de los ídolos, ¿quién está? Satanás y los demonios. Y Satanás tiene un poder limitado, pero tiene un poder. No se puede comparar con Dios, que es todopoderoso, pero tiene más poder que un hombre, ¿verdad? Entonces este Satanás, que es maldito, cuando una persona sufriendo va a ir a ese ídolo, él le da una pequeña respuesta. ¿Para qué? Para que continúe, para que se lo diga a sus vecinos, ¿no? ¿Para qué? Pero al final va directo al fracaso. Porque dice en Éxodo 20, 4 y 5, que al hacer idolatría, dice que hay maldición hasta la tercera y la cuarta generación. Por eso de repente una familia, hay un accidente que se muere de repente. ¿Cómo puede ser? Uy, así es la vida, ¿no? Han tenido mala suerte, decimos, ¿verdad? Mentira. Todo tiene un porqué. Pero solo la palabra de Dios, que es la verdad, lo explica. Hay muchas cosas que ocurren, tienen un fundamento espiritual, tienen un origen espiritual. Pero la gente está sufriendo, está siendo engañada. Estamos yendo los viernes a evangelizar a una zona donde hay muchos hispanos. Y en esa zona están metiéndose los testigos de Jehová, una secta que hay ahora que probablemente habrán conocido, que se llama la Diosa Madre, que además van súper preparados, llevan unos iPad ahí, que llevan en todos los idiomas, con fotos, van súper preparados y encima, vamos, no les da vergüenza, la verdad. Entonces, si nosotros, que somos la iglesia del Dios vivo, que tenemos la respuesta de Cristo, si no estamos entrando, ¿qué ocurre? Que Satanás se engaña a través de sectas, religiones, y esa gente va a sufrir. Por eso el deseo de Dios le ha llamado, le ha escogido. ¿Para qué? Para que primero tenga respuesta en Cristo, para que esté disfrutando de que Cristo ya ha terminado todo para su vida. ¿Y para qué? Hay una misión: transmitir el Evangelio. Por eso dice la palabra en Romanos 10, ¿y cómo irán si nadie les predica? Bueno, es que todavía no estoy preparado. Yo pensaba así. Mentira. Soy hijo de Dios, tengo el Espíritu Santo en mi vida. Si yo abro la boca, Dios la va a llenar. Si yo predico de Cristo, Dios va a orar. Hasta con una cosa pequeña que yo la estoy alineando para el Evangelio, Dios va a obrar grandemente. Amén. Porque es el deseo de Dios. Lo más fácil para un creyente es perder esto. El pueblo de Israel constantemente perdió centrarse sobre el Evangelio y perdió el evangelismo. Y a veces nos puede pasar a nosotros. Es muy fácil. Por eso yo les bendigo que cada día, dentro de su tiempo de tomar la palabra, dentro de su tiempo de orar, que eso es básico, que lo tenemos que hacer, porque es el tiempo de disfrutar del Evangelio, que estén pensando en el evangelismo. Pueden enviar un mensaje, oren simplemente. Todo el evangelismo empieza cuando oramos, ¿verdad? Ahí empieza. Y Dios le va a abrir la puerta. Dios le va a poner a alguien en el corazón para escribirle, para llamarle, para darle un material. Dios lo va a hacer, porque ese es el plan de Dios. Y cada día Dios tiene personas preparadas a nuestro alrededor. Pero si no estamos disfrutando ni pensando en el plan de Dios, se nos pasa, ¿verdad? Y vemos que Pedro le pasaba eso con el cojo. Había pasado ahí años, conocía al cojo, todos lo conocían. Pero cuando Pedro tuvo la conclusión de Cristo, cuando empezó a orar, cada día a disfrutar y a pensar en el evangelismo, entonces es cuando al cojo lo vio distinto. Se dio cuenta que el cojo lo que necesitaba no era dinero. ¿Qué era? Cristo. Por eso le dijo: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Le dio la respuesta y Dios lo utilizó grandemente. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Ustedes son muy importantes. No se queden engañados porque es que todavía no estoy preparado, o es que no soy perfecto, es que tengo fallos. No es por usted, es Cristo que está en usted. Si usted se alinea al plan de Dios, Dios va a obrar grandemente. No importa que sea algo pequeño. Cuando el Señor hizo el milagro de la alimentación, Él preguntó, ¿no? Dice, ¿con qué alimentaremos a estos, no? Y no encontraban humanamente respuesta, pero de repente Andrés dice que decía, aquí hay un muchacho que tiene 3 panecillos o 5 peces, ¿no? Parecía una cosa, era un pan, el pan de los pobres. Y eran unos peces para 5.000 personas o 3.000 no era nada, ¿verdad? Pero cuando uno de verdad se aferra y entrega lo que tiene a Dios, Dios lo utiliza de una manera asombrosa.
Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que puedan estar entendiendo que esta bendición del Evangelio es para transmitirla a otras personas. ¿Por qué? Porque están sufriendo. Y nosotros, por gracia de Dios, ya tenemos la respuesta. Así que en el lugar donde estén, empiecen a orar. Dios quiere que estemos predicando a Cristo. ¿Por qué? Porque la gente está trabajada y cargada. Y solo el Señor les puede hacer descanso para sus almas. ¿Amén? No solo eso. También en los lugares, en todos los lugares tenemos que transmitir ¿el qué? El reino de Dios. Como le he comentado, todos los viernes estamos yendo a Sonta. Esa es una zona que está cerca de una base americana y es como un pequeño Itaewon. Allí hay restaurantes internacionales y hay gente de muchos países. Entonces Dios obró allí, ya se ha levantado una iglesia regional hispana y entonces estamos ahí centrados cada viernes haciendo campamento. Cuando empezamos a salir, tomamos la palabra y salimos, por parejas. Pues al principio que empezamos a salir, lo estábamos comentando, había una dureza ahí, ¿no? No era fácil, ¿no? Pero ya llevamos varias semanas y este último viernes, la verdad que nos dimos cuenta que el ambiente ya había cambiado. Nos encontramos con bastantes personas, pero sobre todo, es que no hacíamos nada. Nos encontrábamos con la gente incluso llamaba a los remanentes que estaban ahí orando, los llamaba, los invitaba. O sea, de una manera muy cómoda. ¿Eso por qué es? Porque cuando los hijos de Dios vamos a un sitio y oramos en el nombre de Jesucristo, la oscuridad se quiebra y el reino de Dios se establece. Dice en Mateo 12:28. Ahí está diciendo esa palabra tan importante. Se la voy a leer. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y cuando los hijos de Dios van donde están, el reino de Dios se establece sin hacer nada. Solo hay que orar, disfrutar de Cristo. Y ahí el poder de Satanás es quebrantado porque el Espíritu Santo obra. Por eso no hace falta hacer muchas cosas. Esto lo vemos en la vida de José. José era esclavo en casa de Potifar. Potifar era un gran capitán de la guardia y tendría una hacienda muy grande, tendría un montón de esclavos. José era uno más. Pero dice que Potifar se dio cuenta que Dios estaba con José. No hay ningún versículo que diga que José le habló de Cristo a Potifar, nunca. Pero él disfrutaba de Cristo, hacía el trabajo para Dios. Por eso pudieron ver de verdad que Dios estaba con José. ¿Y qué ocurrió? Tomó a José y lo puso como administrador de toda su hacienda. Y dice que a causa de José Dios bendijo toda la casa de Potifar. Todo, el campo, lo de fuera, las personas, todo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se estableció a través de la vida de José. Y esa es la bendición que tenemos los hijos de Dios. De verdad, solo disfrutando de Cristo, sabiendo cuál es la misión que Dios tenemos en cada sitio, orando, ahí se va a levantar las obras del Espíritu Santo y el reino de Dios se va a establecer. Satanás va a ser quebrantado. ¿Por qué? No por nosotros, sino porque Cristo resucitado dijo, ya tengo todo el poder del cielo y de la tierra. Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso que podamos tomar esta palabra tan importante que Dios va a estar cumpliendo en nuestras vidas en esta semana. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias porque tú nos llamas, Señor, aunque somos débiles, para ir a ti y tener respuesta. Que podamos estar tomando tu yugo, dejándonos de verdad guiar por ti, que tú seas el Señor en cada área de nuestra vida, Señor, que sea para el Evangelio, y que nos utilices para que muchas personas puedan conocerte y para que tu reino se esté estableciendo en el lugar donde nos has puesto. Oramos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Les invito a ponerse en pie.